Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Barrientos y les hablaré acerca sobre el ciclo diésel, así como analizaremos muy a detalle este ciclo. Y bueno, como una introducción rápida, que es un ciclo termodinámico, se denomina ciclo termodinámico cuando consiste en una serie de procesos termodinámicos que transfieren calor y trabajo al tiempo que varían la presión, la temperatura y otras variables de estado, y finalmente devuelven un sistema a su estado inicial. Podemos decir que la variación de las magnitudes termodinámicas del sistema se anula. Y bueno, su creador fue Rudolf Christian Karl Diesel, un ingeniero alemán y francés, inventor del carburante diésel y motor diésel. El motor diésel fue inventado en 1894 y estudiaba este ingeniero los motores de alto rendimiento térmico, así para poder reemplazar a los viejos motores de vapor que eran poco eficientes, muy pesados y costosos. Y bueno, ¿qué es un motor diésel? Es un motor térmico de combustible interna alternativa con el fin de que su funcionamiento es la autoignición del combustible debido a las altas temperaturas derivadas de la alta relación de compresión que éste posee. Y bueno, ¿de qué se diferencia un motor diésel de uno de gasolina? Pues la función por explosión de uno de gasolina es a partir de la chispa que produce la bujía sobre el combustible pulverizado en la cámara de combustión, mientras que el motor diésel, la explosión es por compresión y temperatura interna. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. El motor diésel tiene mayor rendimiento térmico al trabajar con temperaturas elevadas, es menos contaminante, menor consumo porque se aprovecha mejor la energía del combustible, es pesado y es costoso de fabricación, mientras que el de gasolina tiene un menor peso, bajo costo de mantenimiento, mayor eficiencia en la relación potencia-peso y tiene rápidas aceleraciones. Y bien, ¿qué es el ciclo diésel? El ciclo es el ciclo ideal para los motores diésel, como se a los que el aire es comprimido hasta obtener una temperatura superior a la temperatura de autoencendido del combustible. La combustión empieza cuando el combustible se inyecta dentro del aire caliente, y por eso, a diferencia del ciclo Otto, ojo, la bujía no es requerida para el encendido de la mezcla. Podemos ver que se compone de cuatro procesos internos reversibles termodinámicos, que es el proceso de 1 a 2, que es una compresión isoentrópica, que es cuando se comprime la masa, cuando el pistón está en su punto muerto inferior y empieza su carrera de ascenso, provocando que el aire aumente su temperatura. Después tenemos el proceso de 2 a 3, una adición de calor a presión constante. En esta etapa comienza la inyección de combustible. Como en el aire comprimido hay una temperatura mayor a la del autoencendido, el combustible enciende rápidamente. Después tenemos un proceso de 3 a 4, que es una expansión isoentrópica, en la cual se produce como consecuencia del elevado estado termodinámico de los gases tras la combustión, que empuja al pistón del punto superior al punto muerto inferior. Y por último tenemos de 4 a 1 un rechazo de calor a volumen constante, que aquí se dan los procesos de escapes de masa quemada y luego la admisión de la masa fría. Podemos observar detalladamente en esta imagen el funcionamiento completo del motor de 4 tiempos. En la parte de la admisión, que es esta parte en el diagrama PB, el pistón baja con una válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara de combustión. Después tenemos la compresión. El pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad que este posee, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor. Y después tenemos la parte de la combustión. Antes de que el pistón llegue a su punto máximo o punto alto, continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, él introduce el combustible a la cámara de combustión. Después tenemos lo que es la expansión o explosión, dada a mostrar en esta parte. La alta temperatura del gas empuja el pistón, como se observa, hacia abajo, realizando trabajo sobre él. Y finalmente, en la última etapa, que es la del escape, se abre la válvula de escape y el gas sale en el exterior, empujando por el pistón a una temperatura mayor a la que tenía inicialmente en esta parte, y siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión.
podemos ver que este sistema es realmente abierto porque intercambia calor, intercambia masa con el exterior. Y bueno, el ciclo se compone de dos subidas y dos bajadas del pistón. Ojo, es un detalle importante, razón por la que es un ciclo de 4 tiempos. Y bueno, analizando las expresiones que nos da en cada proceso, como sabemos que en el proceso de una de dos es una compresión adiabática o isentrópica, sabemos que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, no hay calor, y partiendo de la primera ley de la termodinámica, la energía interna es igual al trabajo. Y obtendríamos estas expresiones en las cuales, si despejamos, podemos obtener presión, volumen y temperatura. Además de que en esta aquí podemos ver la constante adiabática de un gas y la relación entre los calores específicos, es decir, la capacidad calorífica específica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante. Después sigue el proceso de 2 a 3, que es un proceso isobárico. En esta parte de aquí, como sabemos, es a presión constante, por lo tanto la presión 2 es igual a la presión 3, y como en esa parte se muestra el calor de entrada, puesto que el calor añadido al fluido de trabajo a presión constante y rechazado por el volumen constante, la podemos expresar como el calor de entrada es igual a la capacidad calorífica a presión constante por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Después tenemos el proceso de 3 a 4, que vemos que es una expansión isentrópica del fluido termodinámico. En esta parte se observa, notamos que aquí la explosión expansión solo en esta parte de aquí se produce un trabajo, por lo tanto la temperatura es casi como el proceso 1-2. Sabemos que la temperatura 3 es mayor a la temperatura 4, no hay calor, la energía interna es igual al trabajo, y obtenemos estas ecuaciones que podemos despejar y así encontrar presión, volumen, temperatura, incluso la constante adiabática. Para el proceso 4.1, que es el último, es decir, la última etapa, sabemos que es un proceso isocórico, que es del volumen 4 es igual al volumen 1. Sabemos que no, en esta parte aquí no hay trabajo, pero la energía interna es igual al calor. Por lo tanto, desde la presión final de expansión hasta la presión inicial de compresión. Y dado que aquí está el calor de salida, podemos decir que es el calor de salida, lo expresamos de esta siguiente forma: la capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Y bueno, para la eficiencia térmica bajo las suposiciones del aire estándar frío, tenemos que la eficiencia térmica del ciclo diésel es igual al trabajo neto entre el calor de entrada, o 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. Estas son las formas más sencillas de calcularlo. Igual se puede con estas, pero son un poco más tediosas debido a los datos que piden, así que recomiendo siempre estas. Y para calcular el trabajo neto, simplemente tomamos el calor de entrada y le restamos el calor de salida. Y bueno, por la definición de relación de corte de admisión, si la relacionamos con la eficiencia térmica, recordemos que la relación de corte de admisión se define a partir de la relación de los volúmenes del cilindro antes y después del proceso. Como podemos ver, la relación de corte de admisión es el volumen 3 entre el volumen 2, es decir, este y este. Y una vez así, podemos dejar claro que para calcularlo de esta forma, lo obtendríamos de la siguiente manera, como se observa aquí. Ojo, no hay que confundir la relación de compresión con la relación de corte de admisión, que vemos que son cosas totalmente diferentes. Y bueno, dado que bajo estas suposiciones del aire estándar frío, la eficiencia del ciclo diésel difiere de la del ciclo Otto, es decir, que podemos decir que la eficiencia del ciclo Otto es mayor a la del ciclo diésel. Como conclusión, podemos decir que este proyecto del motor diésel logró sustituir la chispa de encendido por un método que es mediante la presión, y así enciende la maquinaria. Asimismo, diésel fue mejorando su prototipo de motor a 4 tiempos, aumentando su eficiencia. Es importante, como lo menciono, en el ciclo diésel no se deben confundir nunca los 4 tiempos del motor con el ciclo termodinámico que lo idealiza, ya que se refiere a los 2 tiempos, la carrera de compresión y la de expansión. Y finalmente, aquí dejo unas referencias bibliográficas donde encontrarán información un poco más detallada y resumida. Gracias.